Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más, que no son para menos. El reconocido mundialmente escritor alemán Thomas Mann advertía esto: la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Admitiendo que el Premio Nobel 1929 tenía la razón, ¿no tendríamos que admitir entonces que somos una humanidad cobarde? Porque la historia de la civilización es la historia de la guerra, y de esta, la guerra por el poder. Si vamos al principio, los reyes de la antigüedad luchaban por la tierra, porque el que tiene la tierra tiene el poder, y la tierra se convirtió en oro, y hoy el que tiene el oro tiene el poder, y para quien tiene el poder fueron hechos todos los honores, adulaciones y pleitesías que en la historia han sido. No está en eso la milenaria ambición humana por el poder. Si la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz, es preciso admitir también que somos una humanidad sin capacidad, mucho menos valentía, para vivir en paz. Cuando uno intenta imaginar cómo es la guerra en el propio campo de batalla, suele creer que en un soldado es necesaria mucha valentía para estar ahí, en medio de la refriega ardiendo, y en la que en cualquier momento la espada, el fusil, la ametralladora o el misil enemigos acabarán con la vida del soldado. Una vida que termina invisible entre un reguero de datos para la estadística oficial del vencedor. ¿Sí será valentía lo que moviliza a los soldados? ¿Valentía y órdenes superiores son lo mismo? ¿Son acaso sinónimos valentía y obediencia? Y esta, la obediencia exigida por órdenes superiores, so pena de penosos castigos e incluso de la vida. Existe entre los derechos universales del hombre y del ciudadano el derecho de objeción de conciencia, es decir, negarse a alguien a cumplir órdenes que le son contrarias a sus creencias y a sus convicciones. La práctica de ese derecho en el caso de la guerra equivale a traición a la patria. El derecho de objeción de conciencia es lo mismo que desobediencia. Si así se considera, tal consideración no convierte la objeción de conciencia en el caso de la guerra en derecho a desobedecer. El derecho de objeción de conciencia es equiparable a la ausencia de valentía. ¿Qué es entonces la valentía? Ahora, si lo que hay en el interior del soldado no es objeción de conciencia, sino miedo a estar en el campo de batalla, no es un derecho, además de condición natural del ser humano, tener miedo. Pienso en todo esto y me parece que desde la educación básica y con todo el peso cultural encima, la valentía suele ser sobrevalorada, o digamos mejor, valorada mediante sofismas y argumentaciones que estimulan la violencia. La historia documenta que a los soldados de la llamada campaña libertadora de Simón Bolívar les daban aguardiente para elevar sus ánimos y no tener miedo en el campo de batalla. ¿Puede acaso el licor
evitar que la guerra me mate o me deje inhabilitado mental o físicamente de por vida? Ahora, y esta pregunta se me atraviesa ahora de golpe, un soldado raso, que por lo general es un hombre joven, tiene claros los motivos reales y políticos y sobre todo los motivos íntimos de la guerra en la que lucha. Asumiendo la verdad de Thomas Mann, que la guerra es una salida cobarde a los problemas de la paz, ¿qué sigue entonces después de la victoria? ¿Qué hará el vencedor con los problemas de la paz que sobrevienen? ¿Inventarse otro enemigo para seguir en guerra y no tener que lidiar con los naturales conflictos de la paz? ¿Se convertirá en dictador para aplastar con la suela de sus botas los problemas de la paz? ¿Tal actitud acabará con los problemas de la paz? Piensa uno en eso y termina convenciéndose de que, además de salida cobarde, la guerra es una salida estúpida, pues no terminarán después de ella los problemas de la paz, solo aumentarán, probablemente el doble y hasta el triple, máxime si el vencido soy yo. Así que, si la historia de la civilización es la historia de la guerra, ¿de qué civilización hablamos? No es una paradoja. Civilización de la guerra. Preguntemos mirando la historia, ¿es necesaria la guerra? Debemos ver la guerra, aún en los sistemas democráticos, como algo tan indispensable como las constituciones nacionales. Y si hay constituciones, ¿por qué hay guerra? ¿Son fallidas esas constituciones? ¿Suelen estar mal hechas? Pero sobre todo, ¿qué fuerza tiene una constitución si no puede evitar la guerra interna en su país? Guerra civil, matanza entre ciudadanos de su misma nación. Las preguntas llegan como palomas a donde están los granos. ¿Carece de sentido el poder si no tiene enemigos? ¿Para qué estudiamos tanto entonces? Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más, que no son para menos. A menudo nos referimos a ciertas personas con el reconocimiento de que es muy culto o qué mujer tan culta. Y queremos decir con ello que se trata de alguien muy estudiado, bien educado, ilustrado, inteligente y además con muy buenos modales y buen gusto. Sin duda es así. No nos equivocamos cuando hablamos de alguien con tales cualidades y claro, quien las tiene merece el reconocimiento. Pero, ¿qué es en realidad ser culto? El diccionario dice que culto, culta, es la persona dotada de las calidades que provienen de la cultura o instrucción. Ahora, culto viene de cultura y de ella el diccionario dice que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Tal definición nos dice que cultura no son solo las bellas artes,
la lectura y el refinamiento. Cultura es todo lo que un pueblo produce, advertía el pensador antioqueño Estanislao Zuleta. Zuleta analizaba y criticaba la creencia o convicción de que la cultura es un concepto aplicable solo a la formación académica, a la posesión de costosas obras de arte, a la lectura de muchos libros. Sí, todo ello forma parte de la cultura, pero no cobija a todo lo que es la cultura. Estanislao hacía pensar en que si miramos bien el concepto, libres de prejuicios, nos daremos cuenta de que es más culto un campesino que sabe hacer un sombrero de caña que un bachiller que memoriza la tabla periódica de los elementos. Así de sencillos eran muchos de sus ejemplos. Entonces, creo que todo lo que somos y hacemos, en cuanto pueblo, comunidad o sociedad, forma parte de la cultura. En ella entran las costumbres, las tradiciones, el modelo educativo, los emprendimientos, la familia, las creencias, las artes y los artistas. Forman parte de lo cultural el idioma y el uso que le damos. El modo como en ese uso intervienen los intereses, los miedos, los deseos, los prejuicios, todo ello causado por las diversas expresiones, posturas y actitudes que la cultura impone. Están en el ancho ámbito cultural la política y todo lo que de ella se desprende según nuestra forma de ser sociedad. Es terreno de la cultura la economía, los modos como la manejamos, la especulación que siempre resulta beneficiando a unos sobre otros. Y es cultural la aceptación de que eso sea así. Algunos emplearían otra palabra, resignación. Hay quienes ven las bellas artes como la cultura. En realidad, forman parte de ella, pero no son todo lo cultural. La pintura y la escultura, por ejemplo. Y por ejemplo, el artista antioqueño Fernando Botero, cuya muerte reciente estamos lamentando. Hablamos mucho de sus obras, pero ¿qué hablan de nosotros las obras de Botero? ¿Cómo aparece en ellas la cultura que somos? El aporte del arte es lo que el arte nos dice y nos revela, no lo que decimos de él. Los cuadros de Botero, veo yo, forman parte de la cultura que somos, pero sobre todo cuestionan esa cultura. La ven con mirada crítica y en no pocas obras con refinado sarcasmo. Un ejemplo, en el cuadro de Botero, El cuerpo sin vida de Pablo Escobar, ocupa el techo entero de una vivienda. Es voluminoso y rotundo, porque culturalmente así vemos a Pablo, tanto desde la admiración como desde el odio. Los noticieros de televisión suelen tener un segmento llamado cultural o de la cultura. Bien mirado, todo el contenido del noticiero es producto de nuestro ser social cultural. La sociedad y su historia son el río. La cultura es el cauce que define la ruta del río. Ahora, es preciso ver, porque la realidad así lo muestra, que hay culturas que crean y las hay que copian lo que las culturas creadoras hacen. Y esto sugiere que existe entre una y otra cultura la relación de dependencia y en casos de dominación, lo que habla entonces de culturas fuertes y culturas débiles. Y en los casos de las débiles,
Las hay que van perdiendo hasta su lenguaje, sus palabras, su identidad. Se van hundiendo bajo el peso de la cultura dominante. ¿No les parece que cuando hablamos de cambios e incluso de transformaciones, en lo primero que es preciso pensar es en la cultura, lo que otros llaman lo cultural? Creo que la cultura es mentalidad y que una crítica lectura de la historia nos diría que somos un pueblo de conquistados incultos, que tras la conquista tenemos por ancestro la esclavitud y la discriminación de clases y de razas. Un pueblo de pobres, porque cuando nos dimos cuenta de que éramos pueblo, ya los poderosos habían proclamado al mundo entero que ellos nos habían descubierto y salvado de la ignorancia. Los que llegaron dijeron que no éramos nadie, pero que ellos nos trajeron la cultura, y eso tendríamos que agradecerlo porque era un gesto de generosidad de los buenos vecinos. Nos amaestraron con la cruz y con la espada, y engranaron en nuestras mentes el concepto de guerra santa. Y aún estamos preguntando que por qué hay violencias entre nosotros. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más, que no son para menos. Con frecuencia oímos hablar de crisis en todo y por todas partes, ya sea porque está sucediendo o porque sucederá, porque tenemos miedo de que ocurra o porque alguna información conjetura que la habrá. Crisis económica, crisis política, crisis administrativa, crisis de la educación, crisis de la salud, crisis en el deporte, crisis de valores, incluso crisis de la fe. ¿No creen ustedes que hay otra crisis de la que parece que no nos damos cuenta? Una crisis que no empezó ayer, ni la semana pasada, ni hace un mes. Una crisis de cuyo tiempo y estragos no sabemos. Esa crisis es la crisis del amor. Y no hablo del amor romántico, sentimental y pasional, aunque también está incluido. Hablo del amor del que habló hace más de 2000 años un hombre odiado por los poderosos solo porque predicó el amor. Hablo del amor del que habló otro hombre cuyo poder estuvo en el hecho de no tenerlo. Poder económico y político. Y que venció a un imperio sin usar una sola arma de guerra. Me refiero a Gandhi. Y vuelvo a hablar de él porque puedo creerle. Gandhi nunca hizo ni dijo nada que dañara a nadie. Decía que para una persona no violenta todo el mundo es su familia. Y ayudaba a ver que para uno ser no violento solo requiere del amor. Y no es ese amor que se pinta en tarjeticas. No es el que se dibuja en el aire con los dedos de las manos, ni el que se envía por internet en forma de corazoncitos de colores. Frente a muchas señales del mundo, concluye uno que en palabras sencillas, los más poderosos elementos para ayudar a construir la paz son la verdad, la justicia
el pan compartido. Esos elementos en su pureza no suceden sin el amor. Y sin amor no hay lo que suelen decir muchos predicados oficiales, publicitarios y proselitistas, en los que abundan palabras como igualdad, unión, corresponsabilidad, esperanza, equidad, justicia social, reivindicación, educación, paz y mil términos más. Hoy la vida nos repite a diario, a cada instante, que todo está cruzado por el dinero. Y el amor no es la excepción. Hasta podemos disfrazar de amor los más mezquinos propósitos. Es común oír decir a la gente en la calle: carajo, todo es plata, todo está en venta, todo se compra. No lo digo como discriminación, porque de la gente en la calle formamos parte todos. Ciertamente, nada es gratis, nada es motivo de la gratuidad, es decir, lo que se da y se recibe por gracia, por amor. No me mueve ninguna doctrina religiosa para mencionar lo siguiente. Se dice que los corintios oyeron de San Pablo esto: si reparto todo lo que poseo a los pobres, y no es por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. En una de sus canciones, el cubano Silvio Rodríguez advierte: solo el amor convierte en milagro el barro. De algunos he leído que hablan del amor como la utopía del crucificado. Ahora, y esto ya lo he mencionado aquí, el amor no se decreta, no puede ser objeto de una orden o mandato, ninguna ley puede regularlo. Él es su propia ley, su propio poder, y este no se fundamenta en una fuerza, sino en la libertad. ¿No creen? Hablo del amor que lo comprende todo, que le da sentido a la inmensidad que nos contiene y que no vemos. No hablo del mero amor romántico o del de muchas amistades que suelen terminar también en amargas luchas de poder. Y hablo de la crisis del amor, un hueco en el que estamos por la orfandad de amor. ¿No les parece que el agua, la tierra, el fuego, el aire son expresiones del amor? En el principio todo era de todos, pero hace mucho tiempo que hay que comprarlos. Y en el caso de la tierra y el agua, muchas guerras las han convertido y las siguen convirtiendo en sangre. Da más fuerza sentirse amado que sentirse fuerte, decía el sabio alemán Goethe. Pero el amor suele estar alejado de los recintos donde se decide la suerte del mundo. No se habla de amor en los despachos oficiales, ni en los salones militares, ni en los templos de los bancos. ¿Alguien les ha oído hablar de amor? ¿Alguien ha oído hablar de amor a las mafias? ¿A los hombres y mujeres del contraestado y del paraestado? Tengo para mí que la historia es la historia del odio y que en crisis el amor ha estado siempre. Hablamos de solidaridad, que no existe en su verdadera dimensión si no es el amor lo que la mueve. Existe el concepto de economía solidaria y ¿no han oído decir ustedes que terminó siendo la menos solidaria de las economías? Pregonamos la verdad, cuya fuente es el amor.
Pero si este no está, ¿de qué verdad hablamos? Y hablamos de justicia, que solo por amor venda sus ojos. Sin embargo, suele suceder que al que habla de amor lo ridiculizamos. Y si es un hombre, lo feminizamos. Tal vez por eso la realidad se nos pone a diario de frente, como curioso sarcasmo. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.